Buenas tardes para todos. Vamos a esperar unos 2 minutos a que se termine de conectar la gente y partimos con la presentación. Ok, hola a todos. Listo. Partamos entonces con la presentación. Ya, perfecto. ¿Me escuchó? Claro y Ya, conciso. ya, perfecto. Entonces comencemos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisca Pino, soy becada en anestesia y estoy pasando actualmente por mi rotación aquí en neurocirugía en su hospital. El día de hoy lo que nos convoca es hablar de un tema que muchas veces puede ser un poco rudo de entender, pero a la vez es muy apasionante, que es la electroencefalografía y su aplicación clínica, tanto en la anestesiología como en la unidad de cuidados intensivos. Y el título, que puede ser confundente para muchos, tiene que ver con que esta presentación está basada principalmente en un artículo, su segunda parte, de la electroencefalografía clínica para anestesiólogos e intensivistas, ¿ya? Ay, no me cambia. Ahí sí. Previamente, ya hace 10 años, en el año 2015, se publica esta primera parte, que es la electroencefalografía clínica para anestesiólogos. Este es un artículo que yo creo que es muy conocido por la gran mayoría de los anestesiólogos. eh, por lo tanto, no me voy a detener tanto en esto y para los chicos que están rotando como internos o becados de otras especialidades, contarles que este paper fue súper importante en términos de que nos entregó las firmas básicas y cómo utilizar una herramienta que ya venía siendo utilizada previamente por los neurólogos, empezar a aplicarlas en nuestro campo. Entonces, este paper planteaba un problema fundamental y era que desde los años 90 habían índices numéricos, en este caso el BIS o Entropy, que son otras marcas, para medir lo que era la profundidad anestésica. El problema es que estos índices no garantizaban, por un lado, evitar la conciencia intraoperatoria. Lo otro es que en un setting especial de población, como lo era la población pediátrica, funcionaban peor. Lo otro también es que asumían que un mismo valor numérico significaba el mismo grado de inconsciencia para todos los fármacos y notablemente se dieron cuenta de que se equivocaban estos índices especialmente con ciertos fármacos como la ketamina y la dexmedetomidina, entregando índices altos muchas veces para pacientes que estaban en un plano, comillas, más profundo o índices muy bajos para pacientes que tenían una sedación mucho más ligera de lo que uno estaba esperando. Entonces, lo que hicieron estos autores propusieron que recuperáramos el uso de la electroencefalografía sin procesar y utilizáramos además del trazado crudo su espectrograma como un monitor primario para ver cuál era el estado cerebral bajo la anestesia. Y el otro objetivo que se propuso este artículo fue enseñar a los anestesiólogos a reconocer estas firmas electroencefalográficas específicas de cada fármaco, ¿ya?
que estaban vinculadas también a sus dianas moleculares y a sus circuitos neuronales. Y nos invitó también a cambiar el paradigma, pasar del número único, este índice que iba de 0 a 100, a interpretar los estados del cerebro según el patrón electroencefalográfico. Entonces, enseñanzas que nos entregó la parte uno resumida, las bases de la electroencefalografía para anestesiólogos, las firmas de electroencefalográficas, tanto para anestésicos endovenosos como para anestésicos volátiles, y el mensaje central finalmente fue que cada fármaco generaba un estado cerebral distinto con un patrón electroencefalográfico característico. Entonces nos invitaba a titular mejor la anestesia y la sedación, a interpretar correctamente los índices procesados y acercar la monitorización electroencefalográfica en anestesia y homologarlo a algo que nosotros hacemos habitualmente como médicos, que es analizar un trazado que es el electrocardiograma, ¿ya? Y adelante, sobre todo en esta segunda parte, se profundiza un poco en esta idea. Entonces, aparece esta segunda parte donde nos habla de estas firmas, pero ahora fisiológicas y aplicadas a un contexto ya no tan anestesiológico, sino que en el paciente crítico. Y nos invita a tomar conducta frente a estas firmas que puede traducir en estados patológicos, ¿ya? Así que por eso es que nos interesa el electroencefalograma frontal en el paciente crítico, porque como anestesiólogos no solamente vemos al paciente no crítico, sino que muchas veces nos toca también lidiar con ellos y algunos también se dedican o se van a dedicar más adelante a trabajar en la UCI, ¿ya? Em, entonces está este potencial para guiar sedación, detectar convulsiones, isquemia y también servir como un marcador de perfusión cerebral. Entonces los objetivos de esta presentación, o sea, perdón, de este artículo, era describir las firmas fisiológicas relevantes en el electroencefalograma frontal durante la enfermedad crítica, integrarlas en un algoritmo práctico de manejo a pie de la cama y tenía un objetivo práctico, que salgamos con un esquema mental de qué es lo que espero ver y qué hago cuando no me cuadra lo que estoy viendo. Aquí tenemos las firmas electroencefalográficas frontales habituales durante la sedación mediada por GABAérgicos y la tendencia aquí la asocia con la tasa metabólica cerebral de oxígeno, ¿ya? Entonces este es un continuo de A a E, ¿ya? Donde en este recuadro que tenemos aquí en todos, cuando se ve este trazado negro, lo que está haciendo aquí es sacar el trazado crudo que está aquí. Entonces tenemos la traducción aquí en el trazado crudo y esto es el espectrograma, ¿ya? Que en el fondo toma frecuencias y las transforma en unos puntos de color, como para describirlo de forma más sencilla. Entonces, en un estado de vigilia, arousal o actividad electromiográfica, tenemos las ondas beta, que son de 3 a 25 Hz, y las gamma, que son de más de 25 Hz, ¿ya? Luego, cuando nos vamos profundizando en plano anestésico, o en este caso también homologan a la caída de la tasa metabólica cerebral, ocurre algo que se llama anteriorización de las ondas alfa, que son en el fondo la marca característica del paciente que se encuentra bajo propofol, bajo sebo y que nos sirve a nosotros, particularmente en anestesia, cuando utilizamos GABAérgicos, ¿ya? Importante aclarar, y después lo vamos a mencionar después, que el poder alfa va disminuyendo con la edad, ¿ya? Pero después vamos a ahondar un poco en eso. Luego aquí ya nos encontramos en un escenario en donde hay un poco más de profundidad anestésica, un plano de inconsciencia, de sueño profundo, de anestesia propiamente tal, en el que encontramos algo que se llama la firma Slow Delta y que en el fondo se diferencia de aquí con que hay pérdida de esta onda alfa, que es esta línea que ven acá, ¿ya? En el fondo nos traduce inconsciencia, sueño profundo y anestesia mucho más profunda. Y ya profundizándonos mucho más, aquí en D vemos que hay una disminución del ancho de banda con aparición también de ondas teta, que también, vuelvo a lo mismo, esto es un continuo, así que también estamos en un plano anestésico mucho más profundo. Finalmente, llegamos aquí al cuadro B, donde si se ven hay como una interrupción
de los colores, por explicarlo de cierta forma, y esto es algo que a nosotros no nos gusta ver, que se llama burst suppression o en español es como ráfagas de supresión, que se caracteriza por intervalos de oscilaciones de baja frecuencia y típicamente la baja amplitud, que son estas ráfagas, y que en el fondo nos habla de periodos de supresión de lo que antes se conocía como actividad isoeléctrica. En el fondo es como el cerebro está apagado, está en coma, ¿ya? Y podemos ver que aquí hay un correlato también con la tasa metabólica cerebral, ¿ya? Esto es lo que no queremos ver porque en el fondo, para nosotros en anestesia, es que se nos pasó demasiado la mano con los anestésicos, con los GABAérgicos y le apagamos el cerebro al paciente, ¿ya? Entonces, tenemos estas firmas de ritmo cortical anormal y hacen esta homologación a lo que hacemos habitualmente nosotros con el trazado del ecocardiograma. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados a ver un patrón normal en el electro y decimos ya, tiene un complejo QRS, tiene onda P. Lo mismo nosotros deberíamos hacer con el trazado crudo del electroencefalograma. A eso nos invitan, a acostumbrarnos a ver, a esperar frente a un paciente cierto trazado y cuando este trazado no calza con lo que yo espero ver, decir, aquí está pasando algo, debería tomar una conducta, ¿ya? Entonces aquí lo describen como patrones de disritmia, cuando hay, por ejemplo, convulsiones o descargas periódicas, o cuando estamos frente a eventos de isquemia. Tenemos también eventos de supresión, de ráfagas de supresión, cuando se mantienen persistentes y nos invitan en el fondo a decir, ya, esto no es normal, yo tengo que sospechar que algo está pasando. ¿Ya? Cuando vemos descargas periódicas, este es un patrón frecuente en pacientes críticos y hay algo que se llama el continuo ictal interictal, que es en el fondo es un estado electroencefalográfico en los pacientes críticos que, si bien no son convulsiones completas, tampoco es actividad cerebral normal, sino que son patrones rítmicos y periódicos anormales, ¿ya? Que presentan una transición entre lo que es una actividad interictal, o sea, entre convulsiones, y la actividad ictal propiamente tal. Y esto a menudo está asociado también a daño neuronal y a mal pronóstico. Entonces, en la UCI es particularmente relevante, pero para nosotros en pabellón también debiese serlo. Y si tenemos un trazado que tiene frecuencias de más de 2,5 Hz, que son más de 25 descargas en 10 segundos, tenemos que sospechar que estamos frente a una crisis o estatus. Y si tenemos entre 11 a 25 en 10 segundos con morfología epileptiforme, pensamos en este continuo ictal-interictal y que el paciente en el fondo se encuentra en alto riesgo de crisis. ¿Qué hacemos con toda esta información? Porque puede ser ya, qué bonito, pero ¿qué hacemos con esto? Cuando tenemos estas firmas de ritmo cortical anormal, sospechamos convulsiones, sospechamos que estamos en un estado epiléptico o a lo mejor son descargas periódicas corticales que iniciaron ahora en agudo. Entonces lo que corresponde hacer, y más adelante también se menciona, lo que corresponde es hacer un electroencefalograma de full scalp y llamar a neurología. ¿Ya? Esto en el setting del paciente crítico. Eh, Ahora, cuando hay alteración del delivery de oxígeno, hay un continuo también fisiopatológico que explica por qué ocurren estas convulsiones y nos hace pensar por qué debería estar pasando a lo mejor algún evento isquémico, ¿ya? Donde hay muerte neuronal, lo que produce descargas periódicas, convulsiones y finalmente esta inactividad electrocerebral. Importante es que el electroencefalograma frontal muchas veces no va a traducir isquemias, por ejemplo, en zonas como, o sea, del lóbulo occipital o del lóbulo temporal. Y por eso es que es importante pedir un electroencefalograma completo como tal. Esta imagen es muy bonita porque en el fondo resume la idea central del artículo, de que el electroencefalograma que estamos viendo es el resultado del equilibrio entre cuánto oxígeno llega al cerebro y cuánto oxígeno consume este cerebro. Entonces aquí en la parte A, que es esta parte de arriba, en la izquierda representa lo que es la entrega de oxígeno, el delivery, ¿ya? Y esto depende, por una parte, del flujo sanguíneo, de la hemoglobina y de la saturación. Y aquí la barra derecha
es la demanda que viene del metabolismo basal y de cuán activas están las neuronas. Entonces, si la demanda supera de forma sostenida el aporte, lo que va a pasar es que el cerebro se va a apagar. Y el electroencefalograma se va viendo cada vez más lento, más pequeño, hasta que llega al evento de supresión, ¿ya? Y aquí hace una homologación con lo mismo que pasa cuando nosotros aumentamos nuestros anestésicos, ¿ya? Entonces, este cuadro es muy interesante. Y aquí en la parte B se muestra qué cosas mueven este equilibrio. La autorregulación cerebral intenta mantener el flujo estable según la presión arterial, la presión alveolar de oxígeno, la de CO2, pero si aumenta, por ejemplo, aquí, la presión intracraneal eh, o la presión venosa central, o cae mucho la presión arterial o la PCO2, baja el flujo al cerebro y ese desbalance lo vamos a ver reflejado inmediatamente en el electroencefalograma. Entonces, por eso esta imagen probablemente es la más importante de este artículo, porque nos permite entender esta interacción de entrega y demanda y qué es lo que pasa cuando se pierde ese equilibrio. ¿Y cuando perdemos este equilibrio? Cuando nos enfrentamos a eventos de hipotensión, de aumento de la presión intracraneal o de la presión venosa central, cuando estamos frente a hipoxemia, cuando estamos frente a anemia, hipoglicemia o hipocamia marcada y nos entrega target de dónde atacar y qué podemos mejorar para equilibrar nuevamente, volver al equilibrio cuando el cerebro propiamente tal ya pierde la autorregulación. Aquí nos hablan también de las oscilaciones beta y gamma que, como habíamos mencionado previamente, traducían vigilia y desaparece usualmente en la inconsciencia mediada por anestesia, pero también puede persistir en estados de excitación paradójica, euforia o disforia con movimientos durante sedación con bajas dosis de anestésicos GABAérgicos. También puede reaparecer en algo que hacen en las UCI y que se estira mucho ahora, que son las vacaciones de la sedación, o también en las pruebas de respiración espontánea en UCI, así que es algo que podríamos esperar en ese setting de paciente. Pero en pacientes que tenemos con bloqueo neuromuscular, por ejemplo, en nuestro setting anestésico, estamos en intraoperatorio, si nos aparecen estas oscilaciones, nosotros tenemos que sospechar que nuestra sedación probablemente es insuficiente o hay riesgo de awareness. Excepción notable mencionada aquí en este artículo, pero que no voy a entrar mucho más en ello, es la ketamina y tiene que ver con su acción en los receptores NMDA. Esta imagen que está aquí pertenece al artículo a la primera parte y es para hablar un poco de lo que ocurre con la anteriorización de las ondas alfa, ¿ya? Que con el propofol y el sevoflurano disminuye el poder alfa occipital que está aquí y ocurre este fenómeno de anteriorización donde el alfa se vuelve frontal y es lo que sensamos en el electroencefalograma, ¿ya? Y además aparece también entre medio ondas slow delta y esta es la firma clásica de la inconsciencia. Por otro lado, el poder alfa disminuye con la edad, con el deterioro cognitivo, con la fragilidad y con la enfermedad crítica grave. Está asociado también a menos requerimiento de sedación y nos entrega un peor pronóstico postoperatorio o UCI si tenemos pacientes que tienen este alfa débil en el fondo. Y existe otro concepto que se menciona como nuevo en esta segunda parte, que es el alfa dropout, que es una caída del poder alfa que nos traduce posiblemente en nocicepción. O sea, pensar que a lo mejor nuestra analgesia está siendo insuficiente, tanto en el paciente crítico como en el paciente intraoperatorio. Este trabajo es un trabajo bien interesante en donde analizaban la potencia de la onda alfa en pacientes adultos mayores, pero objetivando en el fondo si hay deterioro cognitivo o no, y caricaturiza un poco también, poniendo en contraparte un paciente joven que tiene un buen puntaje en estos test para ver deterioro cognitivo, donde podemos ver que aquí este paciente de 80 años prácticamente no se ve esta onda alfa. Aquí un paciente de 31 años que se ve claro, pero también aclarar que la edad no es necesariamente el símil a no tener onda alfa. Porque, por ejemplo, aquí tenemos un paciente de 68 años que tiene igual un puntaje mucho más elevado del MoCA, eh,
y sí se ve la banda alfa, ¿ya? Entonces este trabajo es bien interesante por lo mismo, pero es para dejar patente que el poder alfa se va perdiendo con la edad, con la fragilidad y sobre todo el paciente crítico también. Y este es un trazado que se tomó intraoperatorio y que aquí vemos este dropout alfa, en donde nos hace pensar que a lo mejor falta analgesia, ya que la nocicepción fue muy fuerte en ese momento y la forma de subsanarlo es dar más analgesia, ya sea opioides, intraoperatorio, para tenerlo en cuenta y tomar una conducta en el fondo. Aquí tenemos las oscilaciones slow delta, que es el ritmo cortical por defecto cuando se corta el input ascendente. Eso suena como medio marciano, pero en el fondo es cuando el córtex se aísla de este input ascendente que viene de los centros de arousal del tronco y de marcapasos talámicos. Lo que domina son las oscilaciones slow delta, ya que son potenciales de campo local y electroencefalográfico. Entonces, esto refleja alternancias de estados up-down corticales y nos habla de inconsciencia, nos habla de disminución de la tasa metabólica cerebral de oxígeno. ¿Ya? Y tradicionalmente entonces está asociada con la inconsciencia y probablemente es el marcador más confiable para monitorizar la inconsciencia inducida por anestésico. Excepciones notables, o sea, pacientes que a lo mejor no van a presentar este slow delta y se van a encontrar en este estado de inconsciencia, estos síndromes ya extraños, Rett, Angelman, Lennox-Gastaut, enfermedades mitocondriales, cefalopatía hepática y deterioro, delirio postoperatorio, ¿ya? Y esto, en este artículo, se erige como un posible target en UCI para mejorar la calidad de sueño, el clearance de los metabolitos y los outcomes clínicos en pacientes críticos, ¿ya? Esto porque en el fondo se vio que las oscilaciones slow delta tenían relación con la hemodinamia, la actividad eléctrica y las oscilaciones del líquido cefalorraquídeo en el cerebro humano, y que tenían una fuerte asociación entre la degradación de ondas lentas de sueño, acumulación de proteínas beta y tau, y el inicio de desórdenes neurocognitivos. Así que como que plantea un posible campo para trabajar y tomar conductas. Llegamos al bar suppression, que yo como ya les conté es algo que no queremos ver, que es también el ritmo más fácilmente discernible en el electroencefalograma porque básicamente es un trazado plano con pequeñas ráfagas. Y hay un modelo metabólico que explica esto, que es que la neurona dispara tantas veces que agota el ATP. Entonces, en este agote del ATP lo que ocurre es que hay un silencio mientras se está recargando la neurona, por así decirlo, y si el ATP disponible está muy reducido, como es el caso de pacientes con fragilidad, paciente crítico, el burst suppression es más prolongado, dura más, ¿ya? Entonces, esto lo podemos ver en estados de isquemia, de hipoxemia, hipotermia, hipoglicemia, daño cerebral, estados profundos de anestesia GABAérgica, que es lo que nos compete a nosotros muchas veces cuando sobredosificamos a nuestros pacientes, o el tratamiento de estatus IPIC elevada, donde eh, a propósito hacemos estados de supresión con nuestros fármacos. Y esto en el fondo, en el paciente crítico, aparece un concepto también interesante que hablan del triple low. El triple low en el fondo es cuando yo me encuentro con un índice bajo, con concentraciones anestésicas bajas para tener un paciente con burst suppression y tenemos una presión arterial media baja, determina que el paciente tenga mayor mortalidad. Por lo tanto, también hay que tener ojo con esto y manejarlo activamente. Se hizo también un RCT en humanos que demostró que las intervenciones hemodinámicas que estaban enfocadas a mejorar la presión arterial media de base terminaban exitosamente estos fenómenos de burst suppression en más del 50% de las veces en pacientes que iban a cirugía no cardíaca sin necesidad de hacer cambios en dosis anestésica. Entonces, frente a estas supresiones hay que considerar diagnósticos diferenciales que consideren, por un lado, la dosificación de los anestésicos y alteraciones metabólicas de oferta-demanda, ¿ya? Otra cosa importante es el estado metabólico cerebral. Em, Pasa una cosa muy curiosa con el cerebro y es que la demanda metabólica del cerebro supera con muchas creces su masa, porque el cerebro tiene un 20% de consumo del oxígeno total del cuerpo, pero representa en términos de masa corporal al 2%. Tiene una alta tasa metabólica que se explica por potenciales de acción, por transmisión sináptica, mantención de potenciales de membrana, y esto representa el consumo del 75% de ATP en córtex, entonces no es menor.
Y la disminución progresiva de la tasa metabólica cerebral se acompaña de un cambio de poder electroencefalográfico que nosotros podemos ver. En el setting clínico, la disminución de esta tasa es más evidente en la inducción y reversión de la hipotermia por procedimientos con parada circulatoria, especialmente en el setting de cirugía de arco aórtico. ¿Ya? Ahí es donde lo estudiaron un poco más y a esta misma secuencia que se observa en esta hipotermia inducida por esta parada circulatoria, la podemos ver con el uso de propofol. Entonces aquí podemos ver cómo se ocurre esta supresión cuando el cuerpo entra en hipotermia. Ya en este setting particular es donde se estudió. Más que nada lo traigo aquí como para ver, para mostrarles la relevancia que tiene tener a nuestros pacientes en normotermia cuando están, por ejemplo, en procedimientos intraoperatorios, ¿ya? Entonces volvemos a esto como para cerrar un poco el asunto de este equilibrio que hay que mantener entre el delivery y la demanda y enfatizar en que el electroencefalograma frontal puede ser usado como un marcador de perfusión de órganos, o sea, nos habla de cómo está este cerebro y la aparición de estas tasas de supresión tienen que alertarnos sobre que hay un desbalance entre el delivery y la tasa metabólica y nos tiene que incitar a tomar conductas. Eso es como quiero que se lleven ese mensaje. En la UCI, el estado de arousal y el delirium también tiene una correlación con nuestro electroencefalograma. Yo creo que todos conocen la escala de RAS y los estados están asociados a ciertas em, firmas electroencefalográficas, por lo que, eh, según lo que estamos viendo en el paciente, deberíamos verlo también en el electroencefalograma. Y si no concuadra con lo que estamos viendo, es porque algo está pasando, ¿ya? Entonces, en general, tenemos aquí el slow delta alfa, cuando el paciente está en sedación muy profunda. Esperamos ver slow delta de base más beta gamma intermitente en el paciente que va desde el adormilado hasta la sedación profunda. En un paciente que está tranquilo o un poco ansioso, esperamos ver una beta gamma sostenida, esta firma de la vigilia que lo comentamos al principio. Y ya un paciente que está combativo o muy agitado, esperamos ver la actividad artefacto y la actividad electromiográfica, ¿ya? Esto es para que vean que en el fondo hay una traducción de qué es lo que espero ver. Una cosa es mi paciente y lo otro es lo que yo espero ver en el electroencefalograma y si no me cuadra, algo está pasando ahí. Entonces nos proponen finalmente un algoritmo de manejo. Primero, fijamos nuestras expectativas. La edad del paciente, las comorbilidades, la hemodinamia, los fármacos, el estado neurológico, el RAS. Segundo, optimizamos la calidad de la señal. Impedancia, los artefactos, escala, todo lo que pueda ser mejorado, hay que mejorarlo. Y tercero, comparar lo que esperamos con lo observado. Si coincide, seguimos monitorizando. Si no coincide, tomamos conducta. Y aquí, este se resume, yo creo que es un gran trabajo el que hicieron y yo creo que justifica por qué se demoraron 10 años, pero vale la pena porque entrega este algoritmo que podemos usar al pie de la cama del paciente crítico o al pie del paciente intraoperatorio, ¿ya? Entonces, cuando no tenemos lo que esperamos, ellos entregan tres ramas. Si sospechamos que tenemos una convulsión o este continuo de actividad ictal interictal, lo que hacemos, buscamos causas subyacentes, consideramos quizás aumentar la sedación, pedimos este electroencefalograma de full scalp y pedimos consulta con neurología. Si tenemos estas oscilaciones beta o gamma, consideramos, dependiendo de lo que estamos viendo, obviamente, aumentar la sedación o mejorar la analgesia. Y por otro lado, si tenemos actividad neuronal reducida, vemos que tenemos estos poderes que están disminuidos, fenómenos de supresión y que se mantienen persistentes, vamos a pensar qué está pasando con el delivery y con la demanda en nuestro cerebro. Si sospechamos que a lo mejor el delivery de oxígeno está disminuido, no sé, por eventos de hipotensión, por eventos isquémicos, ¿qué hacemos? Aumentamos el delivery para mejorar esto. Por otro lado, si tenemos un buen delivery, pero a lo mejor la tasa metabólica está caída, a lo mejor consideramos en bajar la sedación, ¿ya? Ese es en el fondo el algoritmo que es muy simple de utilizar y que puede realmente marcar una diferencia en el outcome de nuestros pacientes. Aquí una tabla de diagnósticos diferenciales que venía y que en el fondo es pensar
en esto, pues, en si el delivery de oxígeno está bien o está reducido. Si está normal, pensar a lo mejor el efecto del anestésico, a lo mejor el paciente está frío, está hipotérmico, a lo mejor hay una hipoglicemia, o está hipercárnico, o está en una supresión postictal, o le duele. Bueno, no le duele, sino que es nocicepción porque el paciente no está despierto, pero se entiende. Y si está reducida este delivery, pensar a lo mejor el paciente está choqueado o a lo mejor tiene la pica elevada, entonces tiene una hipertensión intracraneal, o tiene congestión venosa, o está hipoxémico, está hipocámnico, tiene anemia o tiene una ACV. Entonces, esta es la invitación a pensar, esto no me cuadra, ¿cuál es mi siguiente paso? ¿Hacia dónde apunto? Ah, el delivery de oxígeno, ah, la tasa metabólica cerebral. ¿Ya? Para cerrar y para que quede todo esto claro, traigo un caso clínico, el caso de una mujer de 39 años con antecedente médico único de un factor de Leiden 5 e hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Acude al departamento de emergencia por dificultad para respirar, con empeoramiento en la mecánica ventilatoria y la paciente es intubada por esta falla respiratoria. Se monitoriza con invasivos, con una línea arterial para la toma de gases y el manejo de la hemodinamia. Inician una sedación con propofol de 50 microgramos kilo minuto. La paciente está estable, sin datos que comprometan el delivery de oxígeno. Entonces, lo que uno esperaría es ver un slow delta alfa. Sin embargo, el electroencefalograma muestra burst suppression. Entonces, uno dice, bueno, tenemos el delivery de oxígeno bien, a lo mejor estamos sobredosificándola. Por lo tanto, se baja el propofol a 20 microgramos kilo minuto y aparece nuevamente esta firma slow delta alfa esperada. Entonces ahí tenemos, aquí al principio podemos ver esta supresión y una vez que bajan vuelve al ritmo que esperaríamos ver en esta paciente y solo con bajar la sedación. Muy pensando en este algoritmo. 2 días después, la paciente presenta periodos intermitentes de cambio en su electroencefalograma frontal. Nuevamente tiene pérdida de poder alfa y episodios de supresión, a pesar de que tiene una PAM de 70. Entonces, determinan ahí en la unidad hacerle un eco transtorácico y evidencia que tiene un empeoramiento en la función sistólica del ventrículo derecho con un aumento de la presión venosa central durante las últimas 24 horas. Entonces, se dan cuenta y piensan ya, a ver, ahora qué está fallando, ya no es la sedación, sino que ahora efectivamente no estoy entregando el oxígeno adecuado a este cerebro. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aumentar este delivery de oxígeno. Entonces se diagnostica esta falla ventrículo derecho y se inician inotrópicos, noradrenalina, con un consecuente aumento de la presión arterial media y disminución de la presión venosa central, y vuelve a reaparecer este patrón slow delta alfa. ¿Ya? Entonces aquí tomamos otra conducta y como digo, es pensar en esto, qué está pasando con este equilibrio de oferta-demanda. Como conclusiones, el electroencefalograma frontal en pacientes críticos no es únicamente un índice de anestesia, nos proporciona información sobre el equilibrio entre el delivery y la demanda, los niveles de sedación, delirium, crisis y fallos en los monitores. Siempre hay que comenzar con preguntarnos qué patrón esperaría yo en este paciente considerando los fármacos y la situación clínica. Una actividad que está demasiado elevada con actividad beta-gamma en pacientes que están bloqueados a lo mejor nos indica que este paciente necesita aumentar la sedación o le falta analgesia. Y cuando una actividad está muy baja, cuando tenemos esta pérdida de banda ancha o cuando hay supresiones, sugiere primero revisar el delivery de oxígeno seguido de posibles sobredosificaciones u otras causas metabólicas. Ahí está la bibliografía, por si a alguien le interesa. Muchas gracias. Fran, ¿Sí? muy buena tu presentación, muy buena. Se nota que entendiste súper bien el artículo y que dejaste súper claro en el fondo cuáles eran los objetivos de este estudio finalmente, de lo que se hizo por tanto tiempo. Yo creo que, bueno, para los que van en primer y todo, tienen que empezar desde ahora, en el fondo, a utilizar em, esta monitorización nueva, que en el fondo no la utilizamos siempre, no está disponible en todos lados, pero que tú la usas mucho, sobre todo en pacientes neuroquirúrgicos.
Ujú. y utilizarlo más como un estándar, o sea, dentro del estándar de la monitorización. Yo creo que ese es el llamado a que debería estar dentro del estándar de la monitorización, que no solamente la presión arterial, como estamos acostumbrados, la frecuencia cardíaca, la saturación, nos dan en el fondo una visión de lo que está pasando con el paciente, sino que el cerebro también nos entrega información acerca de lo que está pasando en general, no solo lo que está pasando ahí arriba, ¿ya? Ujú. Y, y eso es súper bueno que lo entiendan, ¿ya? Y que se conozcan en el fondo cómo se presenta este electroencefalograma puro con los diferentes fármacos que estamos utilizando. Y ahí eso también te ayuda no solo en la parte fisiológica ni lo que queremos lograr, sino que también hay momentos, episodios donde tenemos que hacer hipotensión, ¿cierto? Y que también lo vamos a ver en el electroencefalograma si lo estamos logrando de la forma en que queremos lograrlo, ¿ya? Em, ¿Qué más te iba a decir? No sé si averiguaste, pero ¿desde qué edad más o menos podemos usar un electroencefalograma para como monitoreo en los pacientes? Así como edad como tal, no. Pero hoy en día, sobre todo con estos casos que han aparecido de estos niños venezolanos, últimamente se está incentivando mucho el uso de electroencefalografía en paciente pediátrico. Sobre Ajá. todo entender que dependiendo de la edad del paciente, van a haber ciertas ondas que van a estar presentes y otras que no. Como edad propiamente tal, no lo sé, pero sé que se está utilizando también en pacientes pediátricos. Ya, súper. Michelle, no sé si Sí, está la Michelle. ¿Tú sabes sí. algo del electroencefalograma en pediatría? ¿Desde qué eh, edad podemos usarlo? no, la verdad es que no. Te digo una edad, voy a mentir. No, no, Sí, no lo sé. efectivamente, como dice la Fran, es un mundo nuevo, ¿ya? Ujú, Pero es súper importante usarlo, saber desde qué edad, ujú. ya lo van a buscar. Porque en el Yo, ya. fondo el paciente, al menos en nuestro pabellón, hacemos igual a hartos pacientes pediátricos, ¿ya? Y Sí. tenemos Setline pediátrico y se puede utilizar, ¿ya? Así que es súper importante saber desde qué edad las podemos usar. Y yo creo que va a ser un tema que podemos revisar para los próximos becados que vienen de pediatría, de cómo pueden interpretar el electroencefalograma en pacientes pediátricos y desde qué edad está en el fondo comprobado que se puede utilizar, que es efectivo. ¿Ya? Así que súper buena, Fran. Me encantó tu presentación. ¿Ya? Es un Gracias. artículo denso, hay que leerlo bien a conciencia y entender muchas cosas antes de poder, en el fondo, presentarlo también. Y eso se agradece, que en el fondo hay una preocupación de entender un artículo, no solo leer una diapositiva, sino que se den cuenta que en el fondo manejas el tema. ¿Ya? Ujú. Eso, súper bien, Fran. Gracias. Gracias. No sé si alguien más tiene que presentar hoy. Doc, ¿Mm? con el doctor Zambrano en el Congreso veíamos sobre charla de manejo hemodinámico y había algo nuevo que salió ahora en la presentación sobre el BIS, que Ujú. cuando llevamos como reanimación por diúresis, por lactato o por llene capilar, también pensar en el BIS, que una caída del BIS hablaba como de la hipoperfusión y coincide con lo que ahora exponía la... Ah, claro, que en el fondo es parte del monitoreo. Si eso es lo que se decía, bueno, cuando yo empecé la beca recientemente, se estaba recién incorporando a utilizarlo como parte de la monitorización, no solo en los pacientes neuroquirúrgicos, sino que en todos los pacientes, sobre todo estos pacientes frágiles que tienen deterioro cognitivo basal, donde las dosis que nosotros creemos que van a ser una sedación profunda finalmente generan supresión cerebral y generan obviamente un peor pronóstico postoperatorio, sobre todo cirugías largas, ¿ya? Donde ese cerebro está hipoperfundido por mucho tiempo sin que nosotros nos demos cuenta, porque finalmente tenemos una monitorización que no siempre nos habla de qué tan perfundido está nuestro cerebro, ¿ya? Así que sí, es verdad. Por eso le decía a la Fran que en el fondo también es un valor, una interpretación que nos ayuda a tomar medidas frente a un paciente, ¿ya? Creo que solo en el pabellón 10 yo he visto los colorcitos del espectrograma.
Sí, lo que pasa es que es el único lugar donde tenemos me parece que ese es el setline. parece. Creo Ese que es en el el único 11 que... de pediatría también creo lo he visto. Ah, no sé si está en pediatría, no sé si lo utilizan realmente, En el pero pabellón no sé 11 si está sí, ahí. hay también, pero no es un setline, es como un bis con espectrograma. Y solamente lo Ah, hemos, bueno, lo hemos estado utilizando para los niños venezolanos justamente. mm, ya, perfecto. Ya no lo he visto en el 11. En el 10 sí, la Juanita Padrón lo usa harto. Pero por eso te digo, una herramienta que para poder utilizarla y tomar medidas en base a lo que podemos ver, hay que saber interpretarlo. Y yo creo que esa es la parte más difícil. Empezar a ver lo fisiológico, yo como sugerencia les doy, vean lo fisiológico inicialmente, vean cómo muestran el fondo, cómo se muestran los patrones con las diferentes drogas, y después de eso se van a lo patológico para que puedan ir detectando alteraciones de perfusión durante la cirugía. Ya, entonces creo que la Connie tiene que presentar. Hola, sí. Ya, dale nomás, Connie. ¿Se ve ahí, cierto? Sí se ve. Ya. Hoy día les voy a presentar sobre broncoespasmo. Como definición, el broncoespasmo va a ser la contracción anormal y aguda del músculo liso de los bronquios, lo que va a resultar en un estrechamiento de las vías aéreas respiratorias. Esto clínicamente se va a traducir en que se va a generar una expiración prolongada, en que va a haber un aumento brusco de las presiones inspiratorias y que en algunos casos severos esto no va a estar. Tiene una incidencia de aproximadamente un 0,2% del pabellón, pero tiene una morbilidad igual alta. Fisiopatológicamente, el broncoespasmo hay que entender que su mecanismo primario va a ser esta mediación vagal o parasimpática, en donde el sistema parasimpático se va a activar por distintos estímulos irritantes que vamos a ver más adelante, y esto va a provocar una liberación de acetilcolina que va a actuar sobre los receptores muscarínicos M3 en este caso del músculo liso bronquial, que van a generar en el fondo la contracción. Y como resultado final de todo este proceso, ¿cierto? Se va a generar esta broncoconstricción y además va a haber una producción excesiva de moco, lo cual va a agravar en toda esta obstrucción al flujo en las vías aéreas. Ya, ¿cuáles son los factores desencadenantes que pueden provocar esto? La más común va a ser la irritación de la vía aérea. ¿Qué cosas pueden irritar la vía aérea? Puede ser, la más común va a ser la intubación orotraqueal, la presencia de secreciones que se usan en gases fríos o secos, también en pacientes que tengan condiciones preexistentes como el asma o el EPOC o alguna infección de la vía aérea superior. También hay algunos fármacos que son liberadores de histamina, como va a estar la morfina, el atracurio o la suxi, o pacientes con vía aérea hiperreactiva, o finalmente reacciones alérgicas que puede ser algo más grave como una anafilaxis, alguna reacción alérgica a algún fármaco, al látex o entre otros. Ya. Clínicamente, lo primero que uno va a notar es que va a haber una expiración prolongada y si uno los va a ocultar, se van a escuchar sibilancias expiratorias generalizadas. En el ventilador, uno va a ver que hay efectivamente una expiración prolongada, que van a aumentar las presiones inspiratorias y va a ser más dificultoso ventilar al paciente. Ahora, hay un momento en el que, por ejemplo, si uno no ausculta nada, es decir, es un tórax silente, no significa que no esté el broncoespasmo, sino que este puede ser muy severo y ya no se va a escuchar ningún ruido aéreo, sino que porque va a haber una obstrucción casi completa y esto es un signo de alarma. Y también en la monitorización, ¿cierto? Vamos a notar que va a haber una disminución de la saturación de oxígeno y van a haber alteraciones en la capnografía. Es importante que una vez uno sospeche el broncoespasmo clínicamente, uno va a tener que descartar que no haya otra causa posible. En el fondo ahí para diferenciar el manejo que se le debería dar. Una de las causas más frecuentes como diagnóstico diferencial va a ser una obstrucción mecánica que puede ser o porque se acodó el tubo o por un laringoespasmo o porque hay aspiración de otros contenidos. Entonces, en este sentido, habría que revisar, ¿cierto? Cómo está el tubo, revisar el circuito.
También habría que descartar otras patologías, como se habló la semana anterior, como el neumotórax, el edema pulmonar. Y si es que se pudiera tomar una radiografía de tórax, si es que se permite, lo que se vería sería una hiperinsuflación de los campos pulmonares, que esto apoyaría el diagnóstico del broncoespasmo. Ahora, en la práctica clínica, ¿qué es lo que más apoya nuestro diagnóstico? Va a ser la capnografía. Esta es la herramienta diagnóstica más rápida y la más confiable en el pabellón. Cuando se sospecha esto, lo que se debe buscar va a ser el patrón de aleta de tiburón o shark fin, que en el fondo es esta morfología que se ve en la imagen, que es la que confirma esta obstrucción al flujo expiratorio. Esta se va a producir en el fondo porque el vaciado pulmonar va a ser heterogéneo y prolongado. Entonces eso va a eliminar esta meseta normal expiratoria que se forma en la capnografía. Entonces, con esta imagen uno confirma esta obstrucción y además se ve reflejado que hay un desequilibrio en la ventilación-perfusión. Ya. ¿Qué estrategias de prevención uno debería conocer para en el fondo prevenir que ocurra este evento? Primero, como siempre, la optimización preoperatoria. O sea que, por ejemplo, en pacientes asmáticos o EPOC, hacer una evaluación previa para asegurar que sus patologías estén compensadas y si es que fuera necesario darle corticoide antes, en el fondo optimizar lo máximo paciente antes de que el paciente vaya a pabellón. En segundo lugar, si es que la cirugía obviamente lo permite, preferir siempre la anestesia regional en vez de evitar la instrumentalización de la vía aérea. Y en tercer lugar, evitar los precipitantes que mencionamos antes, cómo va a ser que estén los gases cálidos, que estén humidificados, evitar los fármacos que liberan histamina y no usar el desflurano, que es uno de los gases, sino que preferir, no sé si en el hospital lo usan, pero al menos lo que yo he visto es que no, preferir los que usamos en el hospital. Aquí lo mismo que fármacos son de alto riesgo en pacientes que tengan riesgo de broncoespasmo, van a ser fármacos liberadores de histamina como el morfino, el atracurio, la succi, agentes volátiles como el deflurano aquí, sino que preferir el isoflurano o el sevoflurano. Otro aspecto a considerar que hay que tener son, en el caso de que se estén usando beta bloqueadores, porque van a, en el fondo, bloquear después, en el fondo, el medicamento que uno va a elegir de tratamiento. Y hay otros fármacos que también pueden ser precipitantes. Ahora, el manejo del broncoespasmo es un algoritmo que está, por lo que leí, está bien en el fondo descrito. En primer lugar, si uno sospecha el broncoespasmo y ya se confirma con la capnografía, debe ser un manejo rápido y bien estructurado. El primer paso siempre pedir ayuda, después poner la FiO2 al 100% en el fondo para maximizar la reserva de oxígeno. En tercer lugar, excluir que haya una causa mecánica que en el fondo podría imitar este broncoespasmo, revisar el tubo, el circuito, revisar la posición del paciente. Y en caso de que esto ya se descarte, tendríamos que proceder a profundizar la anestesia. ¿Cuáles sirven aquí? Podrían ser los agentes volátiles como el sevoflurano o el isoflurano, y que en el fondo esta deberían ser la primera línea para profundizar. Una vez ya está estabilizado el paciente, con estos pasos hay que pasar al tratamiento farmacológico específico. Aquí el pilar del tratamiento van a ser los agonistas beta 2 inhalados, en donde la primera línea va a ser el salbutamol, que aquí se recomienda una dosis inicial de 8 a 10 puff directamente a través del circuito o de un espaciador que es como un accesorio extra. Y así vamos a asegurar la máxima entrega del fármaco, ¿cierto?, al sitio de acción. En el caso de que este no funcione, también se pueden considerar, por ejemplo, el bromuro de ipratropio, que lo que va a hacer, donde es un anticolinérgico, va a bloquear estos receptores M3 que están implicados en la fisiopatología y además va a complementar el efecto del salbutamol. ¿Cuál es el problema de esto? Es que este tiene un inicio más lento, entonces por eso no se considera como primera línea. Además, ¿cuál va a ser el otro problema de esto? Que cuando estemos frente a, por ejemplo, a broncoespasmos severos, en donde el flujo de aire va a ser muy bajo, en el fondo la entrega de este fármaco inhalado va a ser inefectiva. Entonces, en ese caso, habría que pasar ya a la otra opción de tratamiento, que van a ser los medicamentos intravenosos.
¿Cuáles se consideran aquí? Se pueden considerar los corticoides intravenosos, que en el fondo van a reducir esta inflamación subyacente. El problema es que tienen un efecto tardío. El otro que se usa va a ser el sulfato de magnesio, que va a tener este efecto broncodilatador potente. Y finalmente el otro que se consideraba era la lidocaína, que también atenuaba en el fondo este reflejo broncoconstrictor. Pero su uso era más controversial y en verdad es más complementario que como tratamiento en sí. ¿Y para qué en el fondo uno va a optar por los medicamentos intravenosos? Van a ser en el fondo como para ganar tiempo, mientras que los inhaladores van a hacer efecto. También se hablaba sobre la estrategia de ventilación protectora, porque aquí en el fondo el problema no es que lo que uno tiene que enfocarse es que en el paciente pueda eliminar lo más posible el aire. Entonces, ¿qué se recomienda para evitar tanto el barotrauma como llegar a una inestabilidad hemodinámica? Va a ser lo que priorice todo el tiempo expiratorio. ¿Qué significa esto? Que usar un volumen tidal bajo en el fondo para disminuir estas presiones y prevenir que se sobredistiendan los alvéolos, reducir la frecuencia respiratoria a 8 a 10 por minuto y el objetivo en el fondo va a ser prolongar esta relajación de inspiración-expiración, prolongando la expiración. Así todo esto va a maximizar el tiempo de vaciado pulmonar y en el fondo minimizar que se retenga demasiado aire y la hiperinsuflación dinámica, que va a ser como una de las complicaciones. Ahora, ¿qué es lo otro importante? Hay que recordar que el broncoespasmo severo puede ser una manifestación de una reacción anafiláctica. Entonces aquí también hay que tener una sospecha alta, en este caso de anafilaxia, sobre todo si el paciente no tiene una historia previa de una hiperreactividad de la vía aérea. Entonces, ¿qué implica esto? Si ya uno ya lo sospecha, quizá pensar en tomar otras pruebas como el prick test, también se habla de la triptasa sérica, y en el fondo todo esto es porque la anafilaxia, que es la presentación del sábado, requiere un algoritmo distinto de manejo. Aquí está una tablita que encontré que en el fondo resume más o menos lo mismo que expliqué recién. Y en el fondo, como ya la conclusión, hay que recordar que son cuatro pilares principales los que acabamos de hablar. Primero, de que el diagnóstico debe ser rápido, en donde la capnografía en este caso va a ser lo más óptimo. Hay que obstruir las causas mecánicas y reconocer bien en el fondo este patrón de alas de tiburón. Optimizar a los pacientes que tengan alguna enfermedad reactiva, evitar los precipitantes, dar este tratamiento que puede combinar, ¿cierto?, los broncodilatadores, tanto inhalados como las opciones intravenosas que hay, y otorgar esta ventilación protectora en el fondo para prolongar el tiempo de expiración. Estas son las referencias que usé en la presentación y muchas gracias. Connie, muy buena tu presentación, muy completa. Em, Voy a hacer una pregunta a los becados de primero. Clever, ¿cómo describirías la capnografía de un broncoespasmo según las partes que tiene una curva de capnografía? ¿Aló? ¿Clever? Sí, aquí estoy. Ya. La capnografía, en este caso, se va a mostrar como lo mencionaron ahí, como especie lo describen como el signo de diente de tiburón, donde va a tener una fase inspiratoria rápida, pero una fase expiratoria prolongada. La fase final de la expiración va a estar La prolongada. parte, la parte final. O sea, la parte expiratoria va a estar prolongada, va a estar más alargada en ese sentido. Eso va a mostrar un trastorno o sea, un trastorno obstructivo en ese sentido, porque ¿Y por qué la parte inspiratoria estaría prolongada? eh,
Porque el aire, digamos, la capnografía mide el CO2 expirado, entonces como va a haber un trastorno de ventilación, perfusión, el paciente no está ventilando, entonces hay menos cantidad de, de CO2 expirado, pero el inspirado sí va a estar prolongado en ese sentido, digamos. Ya. ¿Y va a estar tu expirado de CO2 entonces? Si tú dices eso. Va a estar disminuido. Ya, vamos a pedir una segunda opinión. Vamos a pedirle la opinión a la Michelle. Michelle, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho. Según Ya. las partes de Entonces, la capnografía, eso. ¿Cómo ujú, describirías la capnografía de un paciente con un broncoespasmo? Pero como beca ya. anestesia. A ver, ya tenemos, en general se habla de cuatro partes de la curva capnográfica. Tenemos la parte inicial, que es la parte como la planita, que está pegada a la del tiempo, y es como Mm. la parte inspiratoria, cuando es el final de la inspiración. Luego tenemos la curva ascendente, que es cuando vamos iniciando la inspiración, Ajá, y tenemos la meseta, que es la que habitualmente va a desaparecer en esta curva capnográfica del broncoespasmo, ya. porque como explicaba Constanza, Ujú, tenemos acá tiempos expiratorios prolongados y como diferentes tiempos expiratorios como desiguales. Dijo una palabra ujú, específica, pero no me acuerdo. Entonces, esto va a ya, hacer que se pierda como esta meseta ujú. y posteriormente ya vamos a tener directamente la curva descendente que ya viene a ser como el inicio de la fase inspiratoria. Entonces, Ya, prácticamente entonces, vamos a perder la meseta, que es la tercera. ya, ya, entonces va a haber una fase expiratoria prolongada, ¿cierto? Expiratoria, que Sí. no nos olvidemos, y vamos a perder esta parte de la meseta, que es el intercambio alveolar. Entonces ahora la pregunta es para Christopher. ¿Por qué perdemos la meseta? Eh, porque la meseta se supone que es como, estoy encontrando la palabra, Ujú, es como el plató, me acuerdo que era, y también era en donde el ángulo alfa aumentaba. mm, ¿qué significa la meseta? ¿Qué parte de la capnografía es? ¿Qué nos muestra en la ventilación perfusión? ¿Qué muestra? La salida del CO2 Mm, Michelle, si lo quieres ayudar. del alveolo. Esa parte planita de la Hola. capnografía que está arriba, la parte planita de la capnografía, inspiratoria, expiratoria, ¿y qué pasa Sí, ahí? ¿Qué es? ¿Qué parte es? ¿Qué es muestra? como, es como el equivalente al CO2, el entire de CO2, como la Habla del concentración de CO2 intercambio, ¿cierto? a nivel Intercambio alveolar. alveolar. Entonces, ¿por qué la perdemos? ¿Qué pasa acá con el alveolo? Porque tenemos esta obstrucción al flujo Eso, expiratorio, por lo tanto no eso, vamos a poder eliminar el eso. CO2. Perfecto. Entonces, Christopher, ¿cómo está el expirado del CO2 de este paciente? Debería estar menor. Michelle, ayúdalo. ¿El entire del CO2, te refieres? ¿Sí? ¿Sí? Sí, estaría aumentado como a nivel arterial, pero estaría disminuido como a nivel del expirado. Tendríamos mayor delta de CO2. Connie, ¿qué opinas tú que presentaste? ¿Cómo va a estar el expirado entonces del CO2? Eh, yo estoy pensando lo mismo que la Michelle, que en el fondo de la arterial aumentaría porque aquí el problema no es que no pueda entrar aire, sino que no puede salir. O le cuesta más que salga. ¿No? Ya, claro. Lo que pasa es que se eleva el CO2 expirado, ¿cierto?
y nosotros lo empezamos a ver disminuido, porque finalmente lo que se genera es que el expirado CO2 queda acumulado en este alveolo, que no porque lo que hace es aumentar el expirado porque no lo puede sacar, ¿cierto? Por eso que está esta curva ascendente prolongada, ¿cierto? Por eso que el alveolo intenta, en el fondo, liberar todo este CO2 prolongando esta curva, pero no lo logra porque está obstruido, ¿cierto? ¿Entendieron eso, cierto? Sí, Ya, perfecto. Eso es lo que yo quiero que entiendan más, la fisiopatología de esto, porque es la forma de poder interpretarlo después de la capnografía, esto más para los becados de anestesia, porque son los que van a poder tener la capnografía a mano. Y en el fondo, en base a eso, tomar medidas y hacer esto es súper importante lo que habló la Connie. Nosotros tuvimos una anafilaxia por rocuronio y la paciente lo manifestó como un broncoespasmo severo, severo. Esa fue su única manifestación después de una secuencia rápida con rocuronio. No había antecedentes anteriores, la paciente nunca se había operado antes y se hizo secuencia rápida con rocuronio y lo único que pasó es que rápidamente hizo un broncoespasmo severo, severo. ¿Ya? Entonces siempre, siempre hay que tenerlo como diagnóstico diferencial. Inicialmente, obviamente, realizar todos los pasos, ¿cierto?, del manejo y pensar obviamente en las causas para poder ir descartando, pero nunca olvidar la anafilaxia, ¿ya? Nunca olvidar la anafilaxia. No se les puede olvidar, ¿ya? Entonces, pregunta para Clever. ¿Qué gases inhalatorios tú no usarías para una inducción inhalatoria? El desflorano, que es el que causa mayor irritación de las vías aéreas. ¿Solo el de Florano? Eh, ¿Christopher? el ISO también. Ya. ¿Qué gas usarías para una inducción inhalatoria? El, el sevoflurano. El ácido floral. Hay una parte del manejo que mencionó la Connie que usaría ketamina. Clever. ¿Qué cosa que produce la ketamina también te diría así como mejor no la uses? Algo que genera la ketamina. ¿Por qué razón quizás tú no la usarías? No la usarías. ¿Por qué no la usaría? En el Mm, contexto, obviamente, de lo que estamos hablando. claro. Eh, ¿Qué no la usaría? No, no sé. Christopher. El aumento de las secreciones que causa. Exacto. Genera broncodilatación, pero genera aumento de las secreciones. Bien. Eso, muy buena la presentación. Lo importante es que entiendan, que sepan interpretar las curvas de la capnografía a esta altura ya, para los becados que están en primero, la capnografía ya deberían saber interpretar, saber sus partes, para que vayan entendiendo en el fondo lo que va pasando en el pulmón del paciente cuando les dan una ventilación mecánica. O sea, todos los días intuban, eh, que sepan no solo que la aleta de tiburón significa obstrucción, entender lo que están viendo, ya no solo la morfología, sino que las partes de cada una, ¿ya? Eso es crucial, chiquillos, tienen que aprender a interpretar lo que están viendo, ¿ya? No son valores, no son monitos, ¿ya? Son, en el fondo, imágenes que tienen sus partes, que significan cosas, que representan cosas, ¿ya? Y obviamente, importante también hacer el manejo preoperatorio y saber enfrentarse a estos pacientes, sobre todo los pediátricos, que vienen con crisis de asma reciente, con asma sin control. No, es que yo no le doy puff porque ha estado bien, ¿ya? Y tiene el diagnóstico de asma.
o vienen con un cuadro viral agudo, pero vienen en una urgencia, o sea, no podemos no darle anestesia a esos pacientes. Lo que tenemos que hacer es prepararnos, medicarlos, medicarnos para la salida, prepararnos en caso de que vaya a ser un broncoespasmo o un laringoespasmo, porque tienen más factores de riesgo, ¿ya? Entonces el llamado es a que más que a manejarlo, es a prevenirlo, ¿ya? Y que para eso obviamente tienen que usar todas las medidas que dijo la Connie: aspirar, ¿cierto? Broncodilatar, usar corticoides si es que es necesario, ya, tener a mano todo lo que se requiere en caso de que tengan que volver a intubar, tener a mano la succinilcolina en caso de que se requiera para el laringoespasmo, los inhaladores a mano, etcétera, ¿ya? Así que eso. Buena la presentación, Connie. Gracias. Ya, ¿nadie más? Parece que no. Ya, súper chiquillos. Buena la presentación. Estudien harto, sobre todo los becados de primero. Estudien, por favor, estudien, estudien. Ese es el llamado. La práctica la van a tener por 3 años, pero si no estudian no podemos avanzar. ¿Ya? Eso, que esté muy bien. Chao.